Huawei ha adelantado el lanzamiento de uno de los smartphones que suelen tener más éxito de todo su catálogo, y además este smartphone es el primer integrante de la familia P40. Exacto, te estoy hablando del P40 Lite, y hoy te voy a contar 25 claves que debes saber para conocerlo a fondo. Yo soy Dani, y esto es el Output. Lo primero que debes saber de él es que obviamente es el primero, es el Lite, y luego ya vendrán el buque insignia y, como solemos ver, pues el P40 y el P40 Pro. El diseño de este P40 Lite es mucho más que un Lite tradicional porque incluye detalles como una cuádruple cámara en la parte trasera o, por ejemplo, el cambio del sensor al lateral. Además del diseño, viene también con bastante potencia, con el Kirin 810. Este nuevo cerebro mejora la autonomía en un 20% respecto a procesadores de 8 nanómetros, convirtiéndose este en el primer Lite con un procesador de 7 nanómetros. Además, irá sobrado de memoria, ya que tiene 6 GB de RAM. Y por supuesto, los de Huawei tampoco se olvidan de los amantes de los juegos. Contiene una GPU Mali G52MP6. Y además, ahora mientras juegas podrás chatear con tus amigos gracias a una nueva función que es una ventana dentro del juego en forma de chat. Tenemos una pantalla gigante de 6,4 pulgadas y además sin ningún tipo de notch. En su lugar encontrarás un pequeño orificio en la esquina superior izquierda para la cámara frontal. Y además, como te he dicho antes, tenemos 4 cámaras. Sí, 4. La cámara principal es de 48 megapíxeles, luego tenemos un angular de 8 megapíxeles con 120 grados de visión, un macro con el que poder acercarnos a los objetos hasta 4 centímetros y una lente para retratos con la que conseguir un gran bokeh. También tenemos el modo Super Night para fotos nocturnas sin trípode. La noche también lucirá mejor en la cámara frontal gracias a las mejoras en los selfies nocturnos. Y por supuesto contamos con la inteligencia artificial para corregir fotos automáticamente con ajustes como ruido y exposición. Cuando hagas vídeos, esta inteligencia artificial podrá dividir tus vídeos en formatos de 15 segundos con música de fondo. Vamos, que nos deja los vídeos listos para Instagram. Y ojo, porque este Lite hereda la carga rápida del P30 Pro Supercharge de 40 vatios para conseguir un 70% en tan solo 30 minutos. A un lado tendremos el botón de encendido que también hará las funciones, como ya te he dicho, del lector de huellas. Y no, este modelo tampoco cuenta con los servicios de Google. El P40 Lite estará disponible en colores Midnight Black, Sakura Pink y Crush Green, es decir, negro, rosa y verde. Podrás reservarlo a partir del 2 de marzo y por solo 299 euros. Este P40 Lite no pinta nada mal, pero habrá que probarlo, por supuesto, en la review completa que en cuanto podamos os la traeremos aquí al canal y por supuesto a nuestra página web, eloutput.com. Si te ha gustado este vídeo, por supuestísimo, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.